Bienvenidas y bienvenidos a este curso de Microeconomía 1. Primeramente, decirles que se retomarán conceptos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de entenderlos en la asignatura de Introducción a la Economía 1, puesto que ahí se les da un apartado precisamente de microeconomía. Esos temas pues son fundamentales que nosotros siempre los tengamos presentes para facilitarnos este curso. Segundo, también que siempre, tanto como en las asignaturas anteriores, siempre estamos trabajando con el modelo de la teoría neoclásica marginalista. Y por supuesto, esto siempre tiene que quedar claro. Pasaremos en este momento a ver la importancia de la microeconomía dentro del ámbito, digamos, de mercadeo internacional. Dentro de este ámbito, la importancia de la microeconomía se centra principalmente en el estudio del comportamiento de los agentes individuales. Estos agentes individuales son las familias y las empresas. Estos agentes individuales tienen una, digamos, interrelación con el mercado y con el gobierno. Las empresas son las que proveen los bienes y servicios y los consumidores son los que compramos los bienes y servicios. Desde ese punto de vista, ambos agentes económicos toman decisiones importantes y esas decisiones importantes se convierten en metas y en objetivos a un corto y a un mediano plazo. Cuando ya está formado esas metas y objetivos, entonces, lógicamente, lo que pretendemos es que la empresa con esa toma de decisiones tenga una acertada decisión. Es aquí donde le sirve a la carrera de mercadeo internacional, ya que ellos realizan estudios de mercado y en esos estudios de mercado pues se les facilita ver costo, utilidades, beneficios de las empresas, precios, demandas, que me van a conllevar a hacer un buen estudio cuando nosotros queremos impulsar un nuevo producto, cuando nosotros queremos abrir una nueva empresa, etc. Entonces, la importancia de la microeconomía es que nos orienta y nos da todas las teorías que nosotros necesitamos para poder intervenir en una buena toma de decisión. Pasaríamos a ver la estructura por unidades, es decir, cómo va a estar estructurada la asignatura a lo largo de todo el curso. En primer lugar, nosotros tenemos la teoría del consumidor que consta la primera unidad. Esta unidad es la que analiza e interpreta el comportamiento de los agentes individuales, como nosotros ya lo dijimos, las familias y la empresa, y en caso específico, la conducta del consumidor. Para esto se necesitan otras variables que dentro de esta unidad también es importante que nosotros la conozcamos, como por ejemplo los gustos y preferencias de cada consumidor o de cada individuo, así como también pudiésemos ver las variables, ¿verdad?, del precio, de los ingresos, de la curva de indiferencia, de la recta presupuestaria y de la elección óptima. En el caso de la utilidad, desde el punto de vista del consumidor, nosotros en microeconomía no la medimos como en el caso de otras asignaturas o de otra área cuántica, porque acá la utilidad nosotros la medimos como el grado de satisfacción que me brindan los bienes y servicios, es decir, que a mayor satisfacción me brinda ese bien o servicio, yo estoy obteniendo una mayor utilidad. Luego pasaríamos a ver la segunda unidad, que está constituida por la demanda individual y de mercado. Esta unidad es la que analiza e interpreta la demanda individual y la demanda de mercado. ¿Cómo está constituida la demanda individual? La demanda individual está constituida por cada uno de los individuos. Eso significa que cada persona o cada individuo tiene su demanda
propia, es decir, que los gustos y preferencias de cada persona distan, ¿verdad?, de la otra persona. Entonces, por supuesto, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia curva de demanda. Cuando nosotros queremos obtener la curva de demanda de mercado, sumamos todas las demandas individuales y de esa forma obtenemos la demanda de mercado. Lógicamente acá siempre está, digamos, entrelazada la primera unidad con la segunda unidad. Las dos pues siempre tienen o están focalizadas en lo que son a los agentes económicos. En el caso de la tercera unidad, que es la teoría de la empresa, acá lo único que analiza es ver cómo afecta los costos, cómo afecta la teoría de la producción y maximizar al máximo las ganancias, beneficios o utilidades de la empresa a un menor costo. Ahora que ya vimos brevemente la estructura por unidades, entonces vamos a continuar y a ver los aspectos a estudiar, es decir, el camino que nosotros tenemos que seguir para poder entender realmente lo que es la macroeconomía. Entonces, primeramente veremos el concepto en una forma muy sencilla para que nosotros nos orientemos a qué se refiere la microeconomía. En el caso de la microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento económico de los agentes económicos individuales, como en este caso ya los habíamos mencionado anteriormente, que son las familias y que son las empresas. Estos entes o agentes económicos son los que se interrelacionan con el gobierno y con los mercados o el mercado. En este caso, el gobierno tiene, digamos, un factor primordial en el sentido de que si ubica un impuesto hacia un bien o servicio, entonces esto le afecta al consumidor. Si le ubica un subsidio, entonces también le favorece al consumidor. Entonces ahí existe una relación con el gobierno. Y en el caso, pues, con los mercados, lógicamente está amarrado a lo que es la demanda y la oferta. Ahora veremos el camino a seguir para que nosotros tratemos de entender mejor aún la microeconomía. Ella descansa en 4 teorías. Y estas 4 teorías son la primera, que sería la teoría del consumidor. En el caso de la teoría del consumidor, ya expliqué con anterioridad que es una prácticamente de las primeras unidades de las que nosotros veremos. Sin embargo, aquí podemos decir que es lo que básicamente le interesa es ver el comportamiento de los agentes económicos, en este caso que serían ya desglosadas de una forma, digamos, no solamente la familia, aquí están los consumidores, las familias, las empresas, los inversores, etc. Cuando nosotros metemos a las empresas dentro de los consumidores, ¿por qué es que nosotros decimos que también las empresas pertenecen a los consumidores? Porque los dueños de las empresas también consumen y ellos tienen familias. Entonces, por lo tanto, las empresas, aparte que nos proveen los bienes y servicios, también sirven como, ¿verdad?, entes consumidoras. Entonces, siempre, ¿verdad?, tienen una relación, como ya dije, con el gobierno y con este caso con los mercados. Acá pues también siempre se van a ver los gustos y preferencias individuales, la conducta específica del consumidor, cómo actúa en el mercado, cómo actúa ante el precio o una subida del bien. Si el precio sube, entonces quiere decir que va a disminuir la cantidad de bienes y servicios y viceversa, ¿verdad? Si el precio disminuye, entonces la demanda lógicamente va a aumentar de ese bien y servicio en particular. Pero también existe otras variables como por ejemplo el ingreso. Si su ingreso lógicamente es muy, digamos que el ingreso familiar no sea muy elevado, entonces esto va a influir en la toma de decisiones de no adquirir ciertos bienes y servicios, y si su ingreso pues es alto, entonces lógicamente va a tener oportunidad de adquirir más bienes
y servicios en particular. Seguidamente tenemos la teoría de la producción, y la teoría de la producción lo que trata es de analizar o maximizar, en este caso, o de optimizar los factores productivos para que puedan producir mejores bienes y servicios dentro de un mercado competitivo. Con la teoría de la distribución, esta trata de analizar de cómo se distribuye la renta o ingreso entre los factores productivos y las personas. Esta teoría también nos indica que la demanda no solamente depende de los ingresos o renta que tengan, en este caso, los agentes económicos, sino también de las necesidades. ¿Cómo así? Primeramente diremos que si una familia tiene ingresos muy bajos, entonces significa que las necesidades no van a ser, decir que todo su ingreso va a ser cubierto hacia esas necesidades. Pero si su ingreso familiar es muy alto, entonces lógicamente va a tener la capacidad para cubrir todas sus necesidades y le va a sobrar ingresos para ahorrar, y ese ahorro lógicamente es uno de los grandes componentes que le benefician al país. En el caso de la teoría de la empresa, se focaliza o analiza principalmente a que la empresa encuentre el menor costo de producción y maximizar el beneficio, es decir, obtener altas ganancias. Ahora pasaríamos a ver, el agente económico separadamente, que son las familias, y luego vamos a pasar a ver lo que son las empresas. En el caso de las familias, está constituido por los consumidores y los trabajadores, como ya habíamos dicho antes, y en este caso ellos realizan consumo, es decir, que las familias consumen bienes y servicios. Eso prácticamente se encarga, el hecho de consumir, se encargan de la demanda. En el caso de las empresas, estas están constituidas por los inversores, por los dueños de los medios de producción, que son los mismos propietarios del recurso. Y ellos pues lo que realizan es, o lo que se encargan es de producir bienes y servicios y de la distribución de esos bienes y servicios. Ahora, estos agentes, económicos, están interrelacionados con lo que son la estructura del mercado, y esta estructura del mercado se basa en lo que es la oferta y la demanda. Veríamos lo que son los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Solamente los mencionaremos brevemente. Estos factores realmente son los que, determinan o utilizan los mercadólogos. Los mercadólogos, cuando hacen estudios de mercado, cuando van a impulsar un nuevo producto, etcétera, les sirve para visualizar cómo estaría constituida la demanda, si hay una demanda cautiva, cómo está constituida la oferta, etcétera. En este caso estarían los factores culturales, los factores sociales, los factores personales, psicológicos, que en su conjunto determinan la conducta del consumidor. El perfil que se requiere del estudiante es el siguiente: que tenga un papel activo, que trabaje en equipo, que respete las diferencias individuales, que aplique los conocimientos a las competencias adquiridas, que sea un estudiante motivador, que se comunique, que aprenda, que comprenda y que aplique, que sea o que tenga uso flexible de su tiempo, que esté en constante comunicación con la docente tutora o con el docente tutor, que planifique, que organice su tiempo,
que esté en una constante evaluación formativa a través de todo el curso, que tenga interés y que se comprometa con esta modalidad, que tenga comprensión lectora y base matemática. Acá pues para recordarles y dejarles un buen mensaje retomado de Edward Benjamin Britten, que aprender es como remar contra corriente. Cuando se deja, se retrocede. Bienvenidas y bienvenidos a este curso. Gracias.